Hola, 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 amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenido a un nuevo episodio de la fase 13 de NoRunner. El día de hoy vamos a hacer un encargo de los dos últimos que quedan, que vendría siendo ayuda humanitaria, agua y inspección de cinturones. Así que vamos a partir por la ayuda humanitaria del agua. No sé si me alcance para hacer el otro, pero vamos a centrarnos en este que ya saben ustedes que antes de este ayuda humanitaria agua se hicieron dos ayudas humanitarias, una que fue de combustible y la otra creo que fue de, no sé si fueron repuestos especiales o consumibles, no me recuerdo, la verdad que no, pero parece que fueron repuestos especiales, porque consumibles, si no lo recuerdo mal, no hay aquí. Así que vamos a hacer este, vamos a leer lo que nos dice. Dice, me alegro de verte. No te vas a creer lo que ha pasado. El motor del camión cisterna se ha averiado y no puede arrancar. Nos estamos quedando sin agua y vamos a tener un problema si se acaba toda. ¿Podría ayudarnos a traerla, a traer la que hay en la torre de agua de la zona? Ahí sí. Entrega en la zona de la casa del guardabosque que acá. Ya estuvimos en la entrega anterior de combustible, ya vinimos a este lugar. Hay que entregar 750 litros de agua y después en el campamento nómada sudoeste, que es este de acá, hay que entregar 900 litros de agua. Curiosamente los otros tres campamentos no requieren agua, así que bueno, por lo menos un viaje un poquito más corto, ya que en los otros en los otros ayuda humanitaria hubo que dar la vuelta casi completa al mapa para poder realizar estos encargos, así que vamos a utilizar el ASOP Atom. Se ve un poco extraño, ¿cierto? Que le queda harto espacio ahí libre entre la cabina y en la cisterna, pero como saben, tuve que iniciar una partida nueva y no tengo muchos camiones, no tengo los mismos que tenía antes en mi progreso anterior, que lamentablemente se perdió. Así que nada que hacer, hay que hacer con lo que tenemos. Incluso vendí varios de los vehículos DLC para poder hacer algo de dinero, porque la partida la comencé con 500.000 dólares. Y ustedes saben que eso alcanza con suerte para dos camiones grandes, uno a veces, y en instalarle las mejoras, ya el dinero ya se fuma, así que por eso tuve que sacrificar la mayoría de los vehículos de DLC y compré el Atom porque este camión es bien eh, servicial, así que vamos a hacer hoy día este reparto de agua. En total son 1.650 litros de agua y esta cisterna hace 1.800, así que nos alcanza justo y nos sobran 150 litros. Con eso tenemos de más para cumplir con este encargo. Del otro encargo que queda, lo de los cinturones, inspección de cinturones, hay que ir con un explorador porque hay que recorrer esta tubería que recorre casi todas las canteras. Así que lo que estoy viendo hay que verificar unos puntos para cumplir ese encargo, que la verdad es que yo no lo había visto. Ese encargo creo que apareció al realizar el encargo de bio, si no me equivoco. Así que es un encargo que aparece después, no lo van a encontrar desde el principio.
Las rutas casi siempre son las mismas, así que no hay mucha variedad en esta región. Al ser un solo mapa, en ese sentido se vuelve un poco repetitivo. Pero la verdad es que esta fase, a pesar de que es un solo mapa, igual me ha gustado. Me ha gustado bastante el tema de las canteras, los trabajos. Aparte que ir a las canteras es todo un desafío. Así que por ese lado se compensa la falta de mapas con la dificultad. Aquí entramos por aquí, damos justo a la torre de agua. Y nos evitamos irnos por el camino que va entre las piedras y que se supone que es el camino para llegar aquí. Cargamos entonces, full, y nos vamos. Ahora nos damos la vuelta completa, nos vamos a ir por las canteras. Ya saben que en algún punto encontré un camino yo que nos recorta harto la avenida a las canteras ya a este lado del mapa, cuando haya que atravesarla, obviamente. Que es este de aquí. Obviamente no es un camino establecido en el mapa, pero está para eso, está claramente para poder bajar aquí, subir y acortar un poco el camino y no tener que dar la tremenda vuelta que se da siempre cuando se viene a las canteras. Y aquí tomamos el camino, ¿eh? Es bien práctica esa bajada ahí. Por allá al fondo, no sé si lo alcanzan a ver, tengo el Kenworth 963 allá, que lo tuve que llevar en un momento para hacer uno de los encargos que tenía que hacer para retomar el progreso. Y mal que mal ya pasamos la mitad del progreso, así que queda poquito. Quedan más que nada lo que son los contratos, que son muy pocos los que he hecho, dos o tres. Me he enfocado más en lo que son terminar los encargos. Así que después ya le toca la hora a los contratos, que son los que más, bueno, en realidad son 50 y 50 lo del progreso, porque se fijaron que los encargos cubren casi el 50, o sea, un poquito más del 50, entonces los contratos cubren la otra mitad. Dame un segundo.
continuamos. Me pasé un poquito aquí. La verdad es que cuando perdí el progreso me preocupé bastante porque igual es tedioso tener que estar haciendo todo de nuevo. Así que traté de hacerlo lo más rápido posible, recuperar lo avanzado en la fase 13. Amur todavía no la he empezado de nuevo. Lamentablemente voy a tener que hacer todo de nuevo el mapa de Río Burska, que es el más difícil en realidad. Había sido un gran alivio haber terminado el traslado de las vigas de metal que habían ahí. Ya saben lo que cuesta llegar a la fábrica esa. Pero bueno, lamentablemente perdimos todo y no queda más que volver a hacerlo. Obviamente yo creo que estoy pensando seriamente en hacer de nuevo eso todo en cooperativo para llegar hasta donde iba, porque de verdad que solo otra vez no lo veo muy bueno. Así que ahí les voy a estar revisando cuando se pueda. Y los que quieran ayudarme, bienvenidos. Vamos a ir a entregar el agua primero a la aldea. Y después vamos a ir a la casa del guardabosque. ¿Por qué? Porque aquí el acceso a esta aldea por este lado es fácil. Y por el otro lado, si me voy primero, por ejemplo, a la casa del guardabosque y después a la aldea, el camino es, pero completamente para exploradores. Entonces los camiones sufren un poquito ahí. Así que por eso prefiero irme por acá, después me devuelvo por aquí mismo y voy a la casa del guardabosque. Es lo más fácil. Aquí bajamos. Y nos vamos por este camino. Y llegamos. Ven, aquí el camino hacia allá es el complicado. Así que por eso prefiero irme por este lado y después devolverme y así es más fácil. Entregamos el agua entonces. Cisterna de juego. Qué raro. Entregué el agua pero la recuperé de nuevo. Qué raro.
sé qué pasó y al final le entregué el agua y se las quité. Pero ya desapareció el punto de entrega, así que bueno, está entregada. Nos devolvemos y ahora nos vamos a la casa del guardabosque. El otro día, mientras volví a hacer todo, me encontré con algunas de esas curiosidades de los mapas, ¿cierto? Que aparecen gatos, lo mismo el hombre del café. Y encontré otro hombre del café aquí en el pueblito y encontré un gato. A medida que uno va avanzando se va encontrando cosas. Creo que también hay un hombre del café en una de las torres de los observatorios, no sé en cuál será. No sé por qué me tinca que eso que está allá arriba. Pero aquí miren, en este monumento que está a la entrada aquí al pueblo hay un gato que aparece. Ahí está, ¿ven? Está ahí en negro, al lado del letrero ahí está el gatito. Y obviamente al pasar ya desaparece. Ahí desapareció. También ahí donde está la gasolinera, arriba hay un faro y hay una paloma ahí parada en el foco. Y este personaje, hombre del café, está por aquí, en uno de estos balcones. Obviamente no está sentado como el otro que está ahí afuera de la metalistería. Está parado este. Voy a mostrárselo al tiro. Seguramente ya lo has visto, pero para que no lo haya visto, se los voy a mostrar. Está bien escondido porque uno cuando pasa por aquí con los árboles no lo ve. Pero está ahí en ese balcón, ¿ven? Ahí está parado. Y para variar está tomando café también. ¿Ven? Curiosidades de canteras de Chervail. El que quiero ver aún es el monstruo del lago. Debería estar en este lago que está aquí. Ese que se ve ahí. Ahí debería ser, pero hay un encargo que tiene que ver con eso. Así que cuando llegue a ese... No, no, es un encargo, una competencia. Cuando llegue a ese punto ahí lo voy a revisar. Y ahora, como les decía, vamos a la casa del guardador, que hay que entrar por aquí, por este puentecito de troncos que hay aquí. El camino va a llegar allá.
Casi me vuelco. Casi, casi. Sacar una foto aquí al aso. Conductor sí, faro no. Ahí. Sacar otro por si acaso. Ahí. Llegamos. No, 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 no. No puede ser. No puede ser, llegando ahí. Sufrimos la desgracia. Bueno, habrá que rescatarlo. Ya no me voy a complicar. El Tatarín por aquí, este voy a llegar. No sé si tengo salida por este lado. Aquí vine a buscar una mejora que había. A ver, veamos si podemos bajar por acá. El Tatarín lo tengo aquí para hacer después el otro encargo. Por eso no lo moví. Para variar estoy arriba de una piedra. ¿Eh? No me deja girar. A ver si en algún punto tendrá que haber una bajada por aquí. Voy a echar un vistazo al otro encargo. Están los puntos que hay que verificar. Están todos bordeando incluso que bajara la cantera. ¿Habrá bajado o no hay bajada aquí? Parece que no. A ver. Parece que no. Que si me tiro... si me tiro... no nos va a salir muy barato. Ahí se volcó. Caímos parados. Eso sí que estuvo bueno. Un poco dañado, pero... caímos bien. Ya, vamos a rescatar el lazo. Vamos a ponerlo de día. Y aquí encuentro que se oscurece muy rápido.
después de todo se alargó gratis el encargo. Y justo llegando, así eso es lo más chistoso. Siempre, siempre pasa en realidad. Ahí está, pero tropezado el barro para esta tarea. Bueno, que en realidad le puse otra rueda, no le puse la original, entonces tal vez por eso va así. A veces no hay que confiarse mucho en las ruedas mejoradas porque las originales suelen ser mejor que las del DLC. Por eso le tengo al mismo Atom, le tengo puesta las ruedas originales porque con otras va un poquito más mal. Así que por eso le dejo mejor las ruedas originales. Y a este Tatarín se las quise cambiar para que se viera un poquito más grande, pero veo que no fue muy buena idea. Quedó bien destruido el pobre Tatarín en la parte de atrás. Nos vamos por aquí entonces. Sí, vamos a rescatar a este pobre Atom que por descuido lo volqué, si no debería. Ya había venido con este camión aquí a esta zona, en la partida antigua, y no tuve problema. Bueno, igual ustedes saben que el transportar agua y combustible siempre es un poquito más difícil porque el líquido se mueve dentro de la cisterna y eso hace que pierda un poquito el equilibrio el camión. Un poquito vuelo porque este camión es pesado. Ya, ahí está. Trataré lo voy a dejar por aquí porque con este voy a hacer el otro encargo. Obviamente ya va a tener que hacer el otro video, no en este. Así que lo voy a dejar por aquí. Y al final me ahorqué porque quería entrar yo en retroceso aquí.
Ven como que nos cargan de cochino. Entonces entregamos y estamos listos. Bueno, lamentablemente otra vez borré el comentario ahí por completar el encargo. Pero bueno, está realizado. Ya no apareció otro nuevo como en los otros anteriores. Así que creo que ayuda humanitaria se acabó. Ay, a ver, echamos un vistazo. No se ve ningún encargo nuevo. Así que eso, amigos, me despido. Espero les haya gustado el episodio y nos vemos en una próxima y terminando lo que son los encargos. Espero, a menos que aparezca otro realizando esta inspección de cinturones. Un abrazo. Chau, chau.